Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las estructuras supersecundarias que están muy relacionadas con la hélice alfa son porque son combinaciones de elementos de la estructura secundaria que forman patrones definidos y estables y además se conocen como motivos estructurales o plegamientos, ya que se encuentran en muchas proteínas globulares no relacionadas. Estas suelen tener unas funciones específicas en cada organismo por su topología. Un solo motivo estructural puede englobar a la proteína entera, así que las unidades globulares se forman de 100 a 200 aminoácidos que además se pliegan dando sus dominios. En base a todo esto visto, la clasificación de las proteínas según las formas son normalmente de composición por las proteínas simples o las proteínas conjugadas. También tienen una conformación por proteínas fibrosas y proteínas globulares. Así pues, la composición de las proteínas pueden ser proteínas simples constituidas de aminoácidos o proteínas conjugadas de aminoácidos, normalmente como la glucosa, los lípidos, los fosfatos, nucleoproteínas o metaloproteínas. Por otra parte, la conformación son proteínas fibrosas, por ejemplo, insolubles, o proteínas globulares que son solubles. Así pues, por ejemplo, en las proteínas fibrosas tendríamos que, aunque no sean solubles, pues tendríamos el colágeno, la queratina o la elastina, y las proteínas globulares, como son solubles, pues tendríamos el ejemplo de la mioglobina o la insulina. Dentro de las proteínas fibrosas, por ejemplo, si hablamos del colágeno, hablaríamos del colágeno, que es una estructura secundaria cuaternaria con red fibrosa de tropocolágeno, prolina, de tropocolágeno, compuesta por prolina, glicina, triple hélice levógira y con enlace de hidrógeno de interhélice. De manera que el colágeno posee una estructura secundaria y pasa a una cuaternaria directamente y se compone de esa red fibrosa de tropocolágeno, sabiendo que el tropocolágeno está compuesto por abundancia de prolina y también por ciertos componentes de glicina, ¿vale? Sobre todo es muy rica en prolina y en glicina. Su triple hélice de colágeno se forma de 3 hélices levógiras con 3 residuos por vuelta, ya que en su conjunto es destrógira. No obstante, el colágeno se puede encontrar en huesos, cartílago, pelo, queratina del ojo, etc. Los mamíferos tienen más de 30 tipos de colágeno dependiendo de su estructura y además el microscopio se puede visualizar esas estriaciones transversales de entre 60 y 70 nanómetros. Así las unidades de tropocolágeno se ordenan a lo largo de la fibra o red fibrosa de colágeno y se componen también, como digo, ricamente de glicina y prolina en un 33%, aunque también de alanina y otros aminoácidos. La estructura que más se repite suele ser la de glicina-prolina, un grupo, glicina-prolina, un grupo, glicina-prolina, un grupo y así. En algunos casos la lisina es muy abundante también y las 3 hélices se dan por puentes de hidrógeno, de modo que se quedan intercadenas o en interhélices, no dejando espacios entre ellas. Es el caso de que formen también de manera bastante común los hidroxiprolinas o las hidroxilisinas y existen también la repulsión estéricamente entre los anillos de pirrolidina, de modo que se forman la prolina o la hidroxiprolina porque no hay otro plegamiento mejor a nivel estérico y a nivel biológico. ¿Cómo diferenciamos la hélice alfa de una hélice de colágeno? Bueno, la hélice de colágeno no es una hélice alfa porque no presenta 3,6 y 13, o sea, no presentaba la estructura del 3,6-13, ya que no hay puentes de hidrógeno intracatenarios. La hélice de colágeno, puentes intercadenados, es la hélice de alfa, la que presenta 3,6 aminoácidos, mientras que la hélice de colágeno tiene solo 3 aminoácidos por cada vuelta. La alfa hélice tiene
4 Armstrongs por vuelta y la hélice de colágeno tiene 8,7 Armstrongs por vuelta. Así que las hélices alfa son destrógiras y las hélices de colágeno son levógiras. No hay puentes de hidrógeno y hay 13 átomos y no se presentan tampoco, por tanto, 13 átomos formando en principio el NACE. De manera que evidentemente la hélice alfa y la hélice de colágeno, pese a ser ambas hélices, no tienen nada que ver la una con la otra. Las alteraciones asociadas normalmente al colágeno suelen ser el tener excesiva prolina o hidroxiprolina o la hidroxilisina, que también aparece en un 21 o 25% de los casos de moléculas de colágeno, y la glicina en un 33% o la alanina en un 11%. Cuando no se presentan proporciones adecuadas, normalmente aparecen problemas como el escorbuto, hidroxilación defectuosa, también la osteogénesis imperfecta, así como el colágeno defectuoso en los ojos. Los glúcidos normalmente que se asocian al colágeno mediante carbohidratos por un enlace covalente y que se unen también a la hidroxilisina normalmente forman un número de azúcares dependiendo del tejido en el que se encuentran con 6 aminoácidos y aumentando hasta los 100. Si bien es verdad que los entrecruzamientos normalmente de las unidades de tropocolágeno no son derivados de la lisina, sí que aparecen como dos cadenas paralelas u otra intercalada que sea antiparalela. La vejez es uno de los factores en los que la oxidación de estas uniones covalentes transversales se confiere como mayor rigidez y menos elasticidad en los cartílagos y en los tendones. También es verdad que las unidades de tropocolágeno son esenciales para formar a su vez el propio colágeno. Otra estructura que es bastante interesante es la queratina. La queratina alfa, concretamente, es otra proteína fibrosa destacada que aparece en las escamas, pelo, uñas, etc. y que posee una estructura secundaria repetitiva, como en el caso del colágeno, pasando a una estructura de secundaria hasta cuaternaria directamente, rica sobre todo en cisteína, serina, glutamina y glutamato. Se suele presentar con un enlace covalente fuerte y mantiene de forma el cabello rizo o liso, y por eso es tan difícil que nos podamos alisar el pelo si tenemos el pelo rizado como yo, o que tengas un pelo rizado si tu queratina, digamos, tiende a una estructura más bien lisa. La protoqueratina se compone de 60 familias de dentro del citoesqueleto, como digo, forma uñas, pelo, etc. y tienen residuos de 3,5 de ellos, de 3,5 aminoácidos por vuelta, pudiendo dar una superhélice levógira de sus dos hélices previas, como habíamos comentado, y es un conjunto de estrógira. La fibrina es otra proteína que es muy interesante porque su forma da telas de araña, por ejemplo, produce la seda de muchos artrópodos y se compone de la lámina beta antiparalela que se repite de modo fuerte, flexible, pero sin capacidad para estirarse, de manera que posee enlaces de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals intercatenarias, y su estructura es más repetitiva, por ejemplo, con glicina, alanina y el grupo que sea necesario, o glicina, alanina, serina y otro grupo además. Si bien es verdad que la estructura supersecundaria o el plegamiento de estos motivos nos lleva al final a conformar unas estructuras secundarias que se combinan y forman patrones definidos y estables, también se denominan a los motivos estructurales o plegamientos y se encuentran las proteínas globulares no relacionadas, pudiendo formar dos hélices alfas, una alfa y una lámina beta, etc. La hélice bucle-hélice es una estructura normalmente supersecundaria. La hélice bucle-hélice es una estructura supersecundaria en donde normalmente se produce el motivo con funcionalidad de la fijación del calcio, siendo un motivo estructural y que puede en muchos casos las proteínas pequeñas englobar a toda la proteína. Los motivos particulares que dan distintas funciones. La hélice una hélice alfa, y dos láminas beta suelen ser de estructuras antiparalelas y siendo el motivo de la unión del DNA lo que las une. Si bien es verdad que todo esto nos lleva a la estructura de dominio, que es un grupo formado por uno o algunos segmentos polipeptídicos de hasta 100 y 200 aminoácidos que se pliegan y dan una proteína globular, estos dominios con considerados un conjunto de motivos, son normalmente dominios estructurales como el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que está formado por dos dominios y uno de ellos es una beta-alfa, beta-alfa, beta dentro del NAD y se une por otro lado a la cadena del gliceraldehído 3-fosfato. La estructura secundaria de las interacciones normalmente acaban haciendo que las interacciones puedan ser débiles, como es el caso, por ejemplo, del enlace iónico, el puente de hidrógeno,
las características hidrofóbicas de las moléculas y las fuerzas de Van der Waals. Esto sería en orden de más a menos, ¿vale? Y la estructura secundaria de interacciones fuertes, que sería el enlace covalente en primer lugar y el enlace disulfuro en segundo lugar. La estructura primaria es la única que se mueve por enlace peptídico. Y la estructura terciaria, que lleva una distribución más tridimensional y engloba a todos los átomos de una secuencia polipeptídica, es más compleja de gestionar. La estructura cuaternaria o secundaria superenrollada, que es una cuaternaria a fin de cuentas, como ya hemos visto, se refiere a la disposición de las subunidades proteicas en complejos tridimensionales. En principio, la estructura secundaria lleva una formación de una secuencia polipeptídica. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.